colegas todos. Qué feliz coincidencia participar en esta ceremonia en la que se da inicio a un conjunto de charlas y conferencias que se van a dictar con ocasión de un aniversario más por la creación del Colegio de Arquitectos del Perú, y que como organismo profesional ha contribuido en el desarrollo del urbanismo, el planeamiento de las ciudades del Perú, así como en responsabilidades de orden institucional que se le ha encargado cuantas y tantas veces el colegio ha cumplido a la altura que le corresponde a un colegio profesional como el nuestro. Quiero agradecer en primer término por haberme encargado esta primera charla titulada La arquitectura, el urbanismo después de la pandemia. Debo empezar señalando que sin duda alguna el tema que desarrollaré en las actuales circunstancias que vivimos en el Perú no ha sido posible documentar de mejor manera información gráfica y estadística sobre la afectación que ocasiona esta enfermedad en el urbanismo de las ciudades de nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad capital histórica del Perú. De tal manera que alcanzaré desde el punto de vista histórico algunos antecedentes de los casos de enfermedades y los avances en el diseño de las ciudades que han ido históricamente de la mano. En publicaciones encontradas vía Internet, se dice que al inicio del siglo XIX, los arquitectos tomaron más ideas de médicos y enfermeras que de la propia teoría de la arquitectura. En particular, se inspiraron en el diseño de los sanatorios para tuberculosis. El autor del libro Ekel Ray Arquitectura, arquitecto colombiano, examina cómo la obsesión con la tuberculosis provocó cambios en la forma de edificar y habitar con espacios más higiénicos, que evitaran la concentración del polvo y paredes blancas. Este mismo autor, entrevistado por la revista de arquitectura Ping Up, señala que 1 de cada 7 personas moría con tuberculosis en el mundo, pero en una gran metrópoli como en París morían 1 de cada 3 personas. Durante la Revolución Industrial, en el siglo XX, nacieron las primeras leyes urbanísticas para controlar las enfermedades infecciosas. Se implantaron para aumentar el tamaño de las viviendas, como que se necesitaba ventilación o que llegara la luz del sol. Fueron gracias al miedo a la pandemia, a la tuberculosis y a otras enfermedades similares, señaló el profesor de urbanismo Carlos Lajós en el Centro de Estudios Universitarios de San Pablo de Madrid. El sociólogo estadounidense, por su parte, Richard Sennett, escribió que este poder transformador reside en que las epidemias afligen tanto a ricos como a pobres en las ciudades.
El miedo a las multitudes, la distancia social, el teletrabajo, la pandemia del coronavirus y el confinamiento han cambiado nuestra forma de relacionarnos con la ciudad y también la función del espacio urbano, que han sido violentas, rápidas, y cuando observamos en los pocos momentos para cumplir obligaciones bancarias o adquisición de artículos de primera necesidad, las marcas que se ponen en el suelo para mantener adecuada distancia. Pablo Carlos Lavaux, quien sostiene que la cuestión y la gestión de la densidad es clave para entender lo que significa esta pandemia para las ciudades, donde la densidad es la forma más sostenible del hábitat, puesto que la concentración de los servicios permite su acceso a una mayor población. Es importante que los gobiernos locales y regionales a corto plazo convoquen a sus profesionales para que estudien, revisen las normas en materia de planificación urbana territorial y o revisarlas para incorporar en los documentos técnicos normativos la necesidad de tomar en cuenta nuevos conceptos y exigencias que se requerirá para el diagnóstico urbano local y urbano regional, formulando planteamientos que correspondan a la realidad local y regional. Sin duda, se acompañará nuevos conceptos y enfoques de acuerdo a la realidad vivida en estos 82 días de pandemia. El resultado del trabajo municipal y regional de estas instancias de gobierno, utilizando sus recursos profesionales de arquitectos, ingenieros, economistas, etcétera, con la celeridad que el caso requiere, y a corto plazo se debe empezar esta importante tarea. Tenemos que admitir que muchos otros cambios, como la movilización, el transporte, los materiales de construcción, las limitaciones en la salida de nuestras casas, el control de la adquisición de productos de pan llevar, que no es malo, la convivencia social que provoca la reunión de gentes, está también contribuyendo a sentar bases para el futuro de las ciudades después de la pandemia. Esta experiencia que nos toca vivir hoy provocará inevitablemente profundos cambios en el desarrollo urbano de nuestras ciudades. Palomina, en su libro X-Ray de Arquitectura, examina cómo la obsesión con la tuberculosis provocó cambios en la forma de edificar y habitar con espacios más higiénicos. La enfermedad, decía, es la que modernizó la arquitectura. No solo los nuevos problemas que se plantean en la pandemia que estamos viviendo ayudará a la lucha contra la propagación de bacterias y los virus. En la ciudad del Cusco, el impacto del coronavirus en el turismo se ha reflejado rápidamente, tanto para el turismo, para el turista nacional como para el turista extranjero,
lo que nos obliga a realizar la reconversión de ciertos tipos de turismo de manera acelerada, siendo nuestra ciudad un importante destino turístico por contar con expresiones de la arquitectura inca, caso Machu Picchu, monumento emblemático de la arquitectura nacional, así como importantes conjuntos arqueológicos. Así también, con importantes ejemplares de la arquitectura religiosa de la época hispánica, es sin duda el mayor centro de atracción turística que ofrece al mundo esta importante ciudad histórica del Perú. Del mismo modo, los hoteles buscan soluciones temporales a su uso por la falta de demanda, sino también todas aquellas viviendas turísticas. Es de esperar a largo plazo que los cambios van a estar impulsados por el teletrabajo y que podemos decir en el tejido urbano de restaurantes, cafeterías, que pasará con los trabajadores que ahora sí quedarán sin trabajo. No estamos diciendo nada nuevo. Los debates en torno a la sostenibilidad de las ciudades llevan muchos años discutiendo alternativas. Ahora es diferente por el estado excepcional que pasan nuestras ciudades. Podemos esperar un nuevo modelo de ciudad, donde el urbanismo deberá considerar el conjunto de variables que esta pandemia nos obliga a plantear en la formulación de nuevos planes para conseguir y lograr ciudades que estén diseñadas para atender cualquier tipo de contingencias, sin olvidar aquellas experiencias ya vividas en años anteriores y de este tiempo, que requerirá del talento de los arquitectos y la verdadera atención a los pobladores que ocupan el espacio urbano. No estamos diciendo nada nuevo. Los debates en torno a este tema sobre la sostenibilidad de las ciudades son de muchos años, buscando y proponiendo alternativas de tiempo en tiempo. Ahora estamos frente a la necesidad que se da por esta nueva enfermedad llamada coronavirus, que nuestras ciudades atraviesan y que el arquitecto Carlos Lavós, quien además sostiene que la cuestión y la gestión de la densidad es clave para entender lo que significa esta pandemia para las ciudades, donde la densidad es la forma más sostenible del hábitat, puesto que la concentración de los servicios permite su acceso a una mayor población. Es importante que los gobiernos locales y regionales convoquen a sus profesionales para que estudien, revisen las normas en materia de planificación urbana territorial y o revisarlas para incorporar en los documentos técnicos normativos la necesidad de tomar en cuenta nuevos conceptos y exigencias que se requerirá para el diagnóstico urbano local y urbano regional, formulando planteamientos que correspondan a la realidad local y regional. Sin duda, se acompañarán nuevos conceptos y enfoques de acuerdo a la realidad vivida en estos 82 días de pandemia. El resultado del trabajo municipal, tanto en la región como en lo local, es importante, ya que contamos
con una ciudad cuya trayectoria urbanística es sin precedentes y además se corre el riesgo de que sufra alteraciones. Tenemos que admitir que muchos otros cambios, como la movilización, el transporte, los materiales de construcción, la limitación en la salida de nuestras casas, el control en la adquisición de productos de pan llevar, que no es malo, la convivencia social que provoca la reunión de gente, está también contribuyendo a sentar bases para el futuro de las ciudades después de la pandemia. Esta experiencia que nos toca vivir hoy provocará inevitablemente profundos cambios en el desarrollo urbano de nuestras ciudades. Colomina, en su libro X-Ray de arquitectura, también examina cómo la obsesión de la tuberculosis provocó cambios en la forma de edificar y habilitar los espacios más higiénicos. Se requiere pensar en nuevos modelos urbanos, en el que se considere el espacio del centro, en el que se requiere, espacios de encuentro y disfrute de la población. En definitiva, se deberá pensar en nuevos modelos urbanos, considerando que las personas y su salud son fundamentales en los planes urbanos de las ciudades. Admitiendo que la pandemia nos ha hecho ver la necesidad de replantear la formulación de planes urbanos que mejoren la calidad de vida de las personas, son los gobiernos locales los encargados de la formulación de los planes para que normalizada esta situación de la pandemia, comiencen a trabajar de acuerdo a las circunstancias vividas en la revisión, modificación e incorporación de las variables que se han generado para considerar en planes urbanos, en las obras, los estudios necesarios que la situación actual requiere. Espacios abiertos, áreas verdes, transporte, vivienda, servicios básicos, comprometiendo a la ciudadanía su participación voluntaria, la cooperación y el compromiso social en estos momentos difíciles que vivimos. Por ello, debemos impulsar las iniciativas ciudadanas que estamos viviendo estos días, consolidar la cultura de la solidaridad. Se debe considerar también la participación de la población organizada en los equipos de trabajo para la formulación de los diferentes estudios de planes de desarrollo urbano, cuyo contenido priorice el cuidado de la contaminación ambiental, niveles de ruido, utilización de espacios públicos, cuidado de la salud de la población, identificación de espacios para vivienda, previsión de agua y saneamiento, identificación de zonas críticas, protección del patrimonio cultural, para que no es en la densidad donde está el riesgo, sino considera fundamentalmente los espacios públicos, equipamientos y servicios necesarios. Esta experiencia que vivimos nos enseña a reconocer que los espacios públicos están en crisis. Son muy importantes, sin embargo. Si conseguimos detener y acabar con las distintas vulnerabilidades urbanas, residenciales, socioeconómicas, soledad no deseada, viviendas de baja calidad, violencia de distinto tipo, pobreza energética. En otras palabras, debemos acabar con las desigualdades. Las desigualdades que generan son otro factor que entra en juego
en muchos casos unidas a desigualdades económicas o raciales, donde se debe finalmente erradicar la violencia machista. Otro problema y fundamental es la necesidad de replantear la vivienda, considerando nuevos parámetros de diseño, sobre todo evitando la tendencia a producir espacios domésticos cada vez más amplios, reafirmar la necesidad de vínculos directos entre la vivienda y el espacio público y comunitario y de usos. Es necesario, por tanto, reformular la función de espacios comunes, el fortalecimiento de los servicios públicos, mejorando de gestión a través de áreas públicas distribuidas en el territorio, podemos garantizar la cobertura de necesidades y el acceso a los servicios de toda una población afectada por las consecuencias de una crisis con repercusiones sociales, económicas, educativas y culturales. Pensando en preparar los servicios públicos para que sean más flexibles, con espacios multifuncionales que puedan adaptarse a circunstancias y necesidades cambiantes. Repensar el papel de la ciudadanía en su funcionamiento, reforzando la participación voluntaria, la cooperación y el compromiso social para abordar momentos excepcionales. Debemos estar claros y conscientes que desde hace mucho tiempo hemos venido planteando la necesidad de establecer estrategias para definir el modelo productivo de nuestras ciudades desde lo local, la colaboración entre actores basado en la capacidad de nuestras ciudades y territorios para fomentar el abastecimiento y autoabastecimiento de las poblaciones de nuestras ciudades. El auge de las iniciativas ciudadanas organizadas o espontáneas ayudarán a mejorar la calidad de vida de muchas personas, humanizan nuestras ciudades y nos hacen más resistentes. En la incertidumbre que se vive en estos momentos, nos ayudan a mejorar la calidad de vida de muchas personas, humanizan nuestras ciudades y nos hacen más resistentes, reconociendo que los vínculos comunitarios nos dan seguridad, porque nos damos cuenta que no estamos solos en esta crisis y no convoca a imaginar soluciones colectivas de participación y corresponsabilidades en el destino de la ciudad después de la pandemia, procurando encontrar nuevos modelos de diseño en la ciudad. Para concluir, es importante mejorar la calidad del espacio urbano, las áreas verdes, para una ciudad contemporánea que el urbanismo debe considerar, y esta es responsabilidad que debemos asumir los arquitectos de este tiempo. Un homenaje a mi colegio de arquitectos en su nuevo aniversario de creación. Muchas gracias, colegas.